Hoy vamos a hablar de Contrabajeando, el tango para contrabajo escrito por Astor Piazzolla y Aníbal Troilo, para Quicho Díaz. Quicho Díaz fue contrabajista de la orquesta de Troilo 20 años y fue muy responsable del sonido de la orquesta. Así como también fue muy responsable del sonido del quinteto de Astor, de la orquesta de Astor. Entonces, esto que les voy a tocar y que vamos a hablar un poquito de la interpretación, de la lectura, de la notación, de la técnica de arco, va a ser sobre un arreglo que escribí para contrabajo solo. Está disponible aquí abajo en la descripción en mi página web. Bueno, vamos a empezar. Contrabajeando tiene dos temas principales, el tema rítmico y el tema cantabile, legato, como suelen ser los temas de Piazzolla. En este se dice que obviamente el tema lento es de Troilo, con esas tres notitas así muy troilianas, muy sencillo y muy sentido. Entonces vamos a empezar por el primer tema, que es el tema rítmico, que es muy característico, o sea, tiene una célula de muchos temas de Piazzolla, como de Adiós Nonino o Verano Porteño, que empieza con un silencio de corchea y dos corcheas ligadas. Esta célula. Lo importante de esta célula, que es una corchea ligada a la otra con un acento, es que esa ligadura es una expresión de arco, del golpe de arco. Nunca es con un ligado de mano izquierda. Y tiene un acento. Entonces ese acento en la primera, a mí me gusta hacerlo desde arriba, que hay otros videos aquí en mi canal que hablan de las articulaciones y de cómo hacer este golpe desde arriba, que sería así, este ligado. Y la segunda nota va con ese staccato arrancado, ¿sí? Lo del fósforo, ahí, arrancado en la segunda. Y luego la tercera nota es claramente hacia arriba y saltelato. Luego viene una célula que es como la de Fuga y Misterio, que son dos ligadas y dos sueltas hacia arriba. Lo mismo. Aquí no lo hago desde arriba, aquí lo hago desde la cuerda. También la segunda nota va arrancada con el arco, y a mí me gusta hacer esto que, para que suene bonito esa nota arrancada, la mano izquierda queda y hace un sustain y hace ese pizzicato, ese staccato, sigue sonando cuando el arco se va. La primera frase nos quedaría así. Para que esto tenga swing, lo importante es que respetemos siempre que estamos llevando un ritmo 3-3-2. El ritmo 3-3-2 del 1-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-2-3, 1-2-3, 1-2. Es muy importante que estemos siempre subdividiendo dentro de esa clave. 1-2-3, 1-2-3. Entonces, eso no se tiene que ir nunca de ahí, y por eso tenemos que medir. En este caso, en los temas rítmicos, la medida es muy importante, porque tiene que estar siempre subdividiendo esa clave de 3-3-2. ¿Sí? Y cuando se hacen semicorcheas, también no es no son adornos, son notas que son muy importantes y tienen que estar muy medidas, como la función que cumple el contrabajo en el tango, que es la del instrumento de ritmo, de base, como de la percusión, que no existe, pero es el que lleva el ritmo, el groove. Entonces es muy importante para el groove que respetemos y estemos siempre dentro de esto. ¿Sí? Luego, en esta otra parte rítmica, también tenemos que seguir sintiendo que estamos dentro de la clave del 3-3-2. Lo que pasa es que, como estamos ahora tocando un tema solista, también hay que hacer un equilibrio entre el sonido muy rítmico y muy staccato y un sonido un poquito más amable, ¿no? Porque estamos solos
y tenemos que hacer vibrar el instrumento y que salga el sonido de una forma bonita. Y luego va con el mismo tema hacia el tema B, ¿no? Con esto. Esto que está escrito todo para arriba y es un golpe de arco copiado de los violines que muchas veces nos hacen esos tin, 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 y va todo para arriba, que en un ralentado, en un tirado para atrás y cromático tiene mucho sentido. Y entonces va el tema B, y aquí el concepto rítmico es completamente opuesto. Aquí es muchísimo más rubato, cantable, legato, y hay que entender las notas y la medición de las notas, en la cual no hay que ceñirse al papel. Y acá está la complicación. ¿Cómo que antes sí que hay que tocar las corcheas muy en tempo y ahora no? Pues no, ahora no, porque estamos en un tema cantable que es como cuando uno canta una canción, que la canta con un fraseo completamente difícil de escribir. Entonces en el tango se escriben corcheas negras y poco más, y el resto es, bueno, frasealo. ¿Y cómo es ese fraseo? ¿Cómo podríamos resumir en una sola regla básica inicial de cómo fraseamos negras, corcheas o semicorcheas con un sentido tanguero? Si yo lo leo tal cual está escrito, respetando la métrica, sonaría así. Eso es muy cuadrado. Ahora, si yo lo toco tangueramente, sería así. ¿Qué pasó? Con esas semicorcheas, en lugar de tocar tararirara, ahí sí, ¿qué hago? Tararara o... Digamos, las muevo. No hay una regla básica, una regla única, perdón, de cómo frasear esas 4 semicorcheas. La única regla a respetar es que no se toquen como están escritas. Y ahora, súbitamente retome el tempo. Que también aquí este sol se puede hacer con el arco suelto o se puede hacer en un mismo arco. Lo importante es que esté esto sí en tempo, que no sea un blum, porque acá volvemos a la parte rítmica, entonces el concepto cambia otra vez hacia algo que tiene que volver a estar dentro del 3-3-2. Y para finalizar el tema, le escribí una coda que hace así. Y ahora, izando, con golpe, con la palma de la mano. Y final con nuestra pata. Sigue el final. La estrapata. Utilizando. Bueno, hasta aquí con Trabajeando. Espero que les haya gustado y que les sirva como impulso para arrancar y empezar a estudiar la partitura. Cualquier duda que tengan de arcos, de articulaciones, de fraseo, lo que me quieran preguntar, déjenme sus comentarios aquí en el canal de YouTube, que encantada les contestaré. Y ahora también en otro video con Trabajeando entero para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.